Vamos a hablar ahora, como tú lo habías anunciado, con un penalista, Mávila. Sí, ahora sobre la presidenta también le vamos a preguntar al doctor Caro, por supuesto, porque aparentemente tampoco sabían los ministros, ¿no? Más bien podríamos invertir el orden y aprovechar que acabamos de escuchar al ministro para que usted nos dé su lectura. ¿Qué dice la norma? ¿La presidenta aquí debía informar? ¿Se puede acoger, digamos, a la reserva porque se trata de una intervención de carácter íntimo? ¿Ha cometido una infracción constitucional desde su punto de vista? ¿Cuál es la situación legal? Buenos días, Mávila, Fernando. Gracias por la invitación. Evidentemente acá hay un caso donde se tiene primero que recuperar la información para levantar imputaciones. Es decir, recordemos que la información médica, por la Ley de Protección de Datos Personales, Ley General de Salud, y el reglamento de datos personales que acaba de salir, el último reglamento, la salud o los datos sanitarios son datos especialmente protegidos. Es decir, forman parte de la intimidad y por más que sea la presidenta, en principio que llamen, por ejemplo, al médico y le digan, oiga, informe usted, el médico se puede acoger al secreto profesional y no puede ser obligado por nadie a revelar. Pero hay un documento, toda operación queda archivada. No, sin duda, pero me estoy refiriendo a versiones verbales, ¿no? Que él dé, por ejemplo, cuál fue el diagnóstico, cuánto duró. Eso es independiente de que pidan copia de la historia clínica. Claro, es decir, el doctor Cavani no podría decir, al ser preguntado, ¿fue una operación estética o era una operación importante para que la señora Boluarte respirara mejor, algo indispensable, de urgencia? Él no tendría ninguna obligación y se podría acoger a ese silencio. Sí, claro, él podría decir, miren, pueden ustedes investigar, pero yo no estoy obligado a declarar, salvo que mi cliente me libere, que sería la propia señora Boluarte, quien además tampoco podría ser obligada a declarar. Entonces, con lo cual estaríamos ante un caso tipo los Rolex, donde nadie habla y tienen que hablar, vamos a decirlo así en simple, los documentos, ¿no? La Fiscalía o el Congreso podrían recuperar esa información y evidentemente si a la clínica, al hospital, al centro sanitario le piden la información de la historia, lo que le van a pedir es una orden judicial al Congreso. Tampoco ellos podrían entregar esa información tan libremente. Pero suponiendo que construyen el caso, si construyeran el caso de que no fue una operación necesaria sino estética, tendríamos ahí que preguntarnos si esto calza dentro de algunos supuestos, tanto en el ámbito constitucional como penal. Yo creo que hoy en día queda claro que desde el punto de vista constitucional, algo gravísimo, que es como lo que se ha hablado en las últimas horas de una vacancia, sería una situación muy extrema porque, como ya todos sabemos, ese vacío que hay sobre la definición de lo que significa inmoralidad e incapacidad moral permanente, es algo que al final se define por los votos de los congresistas, ¿no? Pero sí podría haber mérito tal vez para que se haga una investigación por infracción a la Constitución, por esa omisión de comunicación. Correcto, doctor Caro, tenemos que cumplir con los anunciantes, pero vamos a continuar hablando de este tema también, porque aquí el tema de fondo pasa por si hubo o no abandono de cargo, por ejemplo, y si en algún momento la presidencia estuvo acéfala. Vamos a conversar sobre este y otros temas, 9:19, anunciantes, y regresamos con el doctor Carlos Caro. Son las 9:23, estamos conversando con el abogado Carlos Caro y debía resumir su opinión sobre si en el incidente de la operación, aparentemente para un tema de cirugía plástica que la señora presidenta habría hecho a fines de julio y principios de julio, ha incurrido por lo menos en falta de transparencia y en su negativa a informar sobre el tema a la institución concernida, que es sobre todo el Congreso. Claro, sí, partimos del hecho, ¿no?, de que en verdad no fue una operación necesaria, fundamental, debido a muerte, digamos, súbita, sino algo planificado con fines puramente estéticos. Ahí hay un problema de transparencia y de comunicación, que si eso califica o no como una causal presidencial, desde mi punto de vista es una exageración, porque la vacancia presidencial creo que deberíamos dejarla de lado. Lo que podría sí haber lugar, como decía hace un momento, es a que se promueva una investigación por infracción a la Constitución, por infracción a los deberes del cargo. Efectivamente, el tema de la transparencia, el tema de la comunicación, el tema de la rendición de cuentas, porque se espera de que un presidente, digamos, con el modelo peruano, sea 24/7. Y si hay una situación en la cual va a haber un descanso médico de 10, 14, 15 días, esto tendría que ser por lo menos informado, transparentado. Y si no lo ha hecho, es algo que podría ser en su momento investigado. El día de ayer, el expresidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, él mismo dice
sí, yo sabía que se iba a someter, conversé con ella, en efecto, bueno, él defiende el hecho de que la presidenta siempre estuvo conectada, que sostuvieron llamadas telefónicas, que incluso notó el problema de la voz, ¿no? La diferencia de la voz tras la operación, pero que ella se conectó. El punto es, nuestra legislación admite una figura de esas, es decir, que un presidente convaleciente pueda dirigir el despacho presidencial, porque se hizo una ley en el Congreso para que la presidenta acudiera o cumpliera con compromisos internacionales, la famosa presidencia remota, ¿no? Pero ¿aplica eso para este caso? Solamente cabría una aplicación analógica, ¿no? Pero también hay un principio constitucional y de interpretación del derecho en general que dice que la norma que establece excepciones no se aplica nunca por analogía, con lo cual, si hay una norma excepcional para la presidencia remota por caso de viaje al extranjero, eso es algo que daría un principio para poder resolver un caso así, pero no es que sea directamente aplicable. La presidenta se ha metido en un problema, digamos, de imagen reputacional, de credibilidad, por un descuido, por una, no sé, por no haber sido transparente en el momento. ¿Cree que ella misma ha sido un poco la causante de este revuelo que hoy lleva a que un sector en el Congreso impulse una moción de vacancia? A mí me parece de que, además del tema mencionado de la transparencia, hay un tema también de conocimiento de la regulación, porque por la forma en la cual lo comentaba ayer el expresidente del Consejo de Ministros, Otárola, parecía que estaba un poco más y diciendo, sí, es como mandar una carta, recibir una carta o un resfriado, ¿no? Cuando en verdad esto puede tener consecuencias legales y eso va de la mano con lo que es la asesoría legal del gobierno. Entonces, si la presidenta le informa al presidente del Consejo de Ministros que va a someterse a una operación o que ya se sometió a ella, se supone que el presidente del Consejo de Gobierno, siendo además abogado, tendría que informarle y decirle, mira, claro, hay unos perfiles legales, ¿no? Que en particular para el gobierno de la presidenta Dina Boluarte, porque lo mismo ocurrió, por ejemplo, usted ha citado el caso de los Rolex, lo otro que todavía está ahí sobre el tapete es, seguimos discutiendo y seguimos tratando de conocer si estuvo o no estuvo en el famoso condominio Mykonos. Entonces, diera la impresión que desde la presidencia de la República, no decir las cosas, guardarse cierta información, está bien, es correcto, pero la presidencia, supongo yo, implica una serie de deberes y por esos deberes pasa por saber dónde está el presidente como mínimo y saber si estuvo o no en ejercicio de sus funciones. Claro, acá trazabilidad de todas maneras va a haber, ¿no? Otra cosa es cómo se investiga, porque a través de los celulares, a través de la información de seguridad de Estado, a través de la información netamente clínica se puede saber dónde estuvo la presidenta, cuántos días tuvo de descanso, cuántos días salió o no de su casa. Llegar a ese nivel de investigación implicaría tener una imputación muy clara. Yo creo que ese es el punto de partida. Pero ahorita se comentó en su momento que no había actividades oficiales. Recordemos que la agenda del presidente tiene que ser pública. Claro, pero aunque no hayan actividades oficiales, el presidente tiene que seguir en funciones. Entonces, tiene que seguir despachando. ¿Quién estaba a cargo del Consejo de Ministros en esos días? Entonces, si es una información que puede construirse para un caso, sin duda. El ministro de Salud dice que él no sabía. ¿Pueden los ministros no saber? A ver, un ministro puede no saber, evidentemente, porque está a disposición del presidente del Consejo de Ministros y el presidente de la República cada vez que es llamado, contactado, lo que fuera, y en principio no tendría que saber más. Pero el solo hecho de que no sepa o no haya sido informado ya implica una debilidad, digamos, en la argumentación, ¿no? Porque se supone que en un gobierno que rinde cuentas, un gobierno que es transparente, un gobierno que comunica, los ministros tendrían que estar informados de esta situación porque dirían, oye, mi jefe por estos días va a ser Juan Pedro María, el presidente del Consejo de Ministros, por ejemplo. Bueno, vayamos entonces al otro tema que ya había sido anunciado también por Mávila Huertas, que tiene que ver con la fuga de la fiscal superior, Peralta, que había sido objeto de la imposición de una prisión preventiva de 18 meses. ¿Cómo ve usted esta figura que algunos llaman ponerse a buen recaudo y otros consideran que es un derecho el de desacatar decisiones de la justicia? Y en este caso se trata de una sala de la Corte Suprema. Sí, a ver, para poner las cosas en claro, ¿no? Vamos a ver, no hay un derecho a ser prófugo, no hay un derecho a fugarse. Lo que hay es que nadie puede ser obligado a ponerse a derecho con una consecuencia. Es decir, no hay un delito consistente en no ponerse a derecho. Evidentemente, quien no se pone a derecho,
como el caso de la fiscal o como el caso de Nicanor, es un prófugo de la justicia, más allá que los abogados nos gusta edulcorar diciendo está a buen recaudo, o está escondido, o está, digamos, fuera de la luz, como le dicen algunos, pero lo cierto es de que es un prófugo. Dentro del sistema tiene una alerta roja, y a donde vaya y sea hallada, ya puede ser detenida y llevada ante, digamos, el Poder Judicial, ante el juez para que este argumento de que la decisión de un juez en primera instancia, que no es el caso, por supuesto, de la fiscal, porque ella tiene otro trato, pero lo digo por la acumulación de casos similares, ¿no? El señor Boluarte, el señor Cerrón, en fin, y podríamos seguir enumerando. Gracias, compañero. Y que incluso los abogados digan de que no hay ninguna obligación de ponerse a derecho porque es una primera instancia y ellos van a apelar. ¿Es lógica? No. Desde el punto de vista legal hay una obligación de ponerse a derecho para cumplir con el mandato legal. Otra cosa es que estés cometiendo un delito si no lo haces. No hay desobediencia a la autoridad, no es el delito de fuga porque no te has escapado de una prisión. Y yo creo que acá hay que ser muy claro. La conducta procesal es clave. Una persona que no se pone a derecho y que es atrapada va a pasar como Toledo. No va a salir de prisión hasta el día que haya una sentencia, si es que el plazo le da. Porque de lo contrario, cada vez que ha sido su comportamiento desde el inicio del procesal ha sido reacio a cumplir con los mandatos judiciales, ¿no? Acá el tema de fondo, Mávila, Fernando, es el tema de la mentira. Y ese es, creo que, el precepto que está detrás de este caso, porque 3 jueces de la Corte Suprema dijeron, la mentira no tiene consecuencia. La señora mintió sobre el número de celular, mintió sobre la pérdida presunta del celular y supuestamente elaboró una nota a ella o a alguien de su entorno diciendo que iba a eliminar la trazabilidad de los chats, tanto la ubicación, digamos, geolocalización del celular, y, según la cuenta Google, y también la información que había en los chats, es decir, todas las cadenas. Entonces esto fue calificado como un tema de obstrucción a la justicia. Para 3 jueces eso no es trascendente. Fue una obstrucción moderada, sí, según dijeron esos 3 que pidieron que haya el número de 4 requerido como mínimo. Exactamente, pero 4 se han dicho que esto digamos, es un indicio de obstaculización. Y esto es algo que desde el punto de vista tanto doctrinal como jurisprudencial es súper polémico, ¿no? Porque el imputado no es que tenga derecho a mentir. Yo nunca he defendido eso. Yo lo que digo es que el imputado simplemente no comete delito por negar una información o por no entregar una información, porque no hay la obligación de autoincriminarse. Para los jueces de la Corte Suprema en mayoría, esta conducta procesal de mentir, no decir la verdad, son actos de obstaculización a la justicia y sobre todo el tema de los chats y el tema de la geolocalización. Muy bien, doctor Carlos Caro, abogado penalista, muchas gracias por su presencia y por sus explicaciones sobre 2 temas que conciernen a la opinión pública. El primero ligado a la operación no informada de la Presidenta de la República, aparentemente de carácter de cirugía plástica, y el segundo tema, la situación de prófuga de la justicia, como usted la ha calificado, que ha optado por adoptar la señora fiscal superior Peralta, implicada en el caso Chibolín. Muchas gracias. Muchas gracias. Buen día. Buenos días.